Dirección de Planeación. Y pasamos a un eje que tiene que ver con toda la implementación tecnológica, de la infraestructura tecnológica de nuestro SENA. Y hoy hablábamos de las dificultades que tenemos. Hoy nos hablaba Juan Carlos de las dificultades que están más allá de la capacidad como SENA para poder solucionar estos temas. Pero ¿cómo? Porque ya tenemos los centros de formación, tenemos una sociedad expectante de la oferta, y cómo desde la Dirección de Planeación se viene proyectando tanto la consolidación de proyectos de fortalecimiento de la infraestructura, tanto física como tecnológica, desde la asignación de recursos, de presupuesto, desde el seguimiento a la ejecución de estos recursos, porque lo que hemos visto últimamente es que muchas veces uno no ve control en las regionales, en los centros de formación, se le asignan recursos que no se ejecutan y después se centralizan y los centros de formación siguen adoleciendo de condiciones. ¿Cómo viene trabajando la Dirección de Planeación para mejorar estos procesos y lograr que nuestros centros puedan tener condiciones que les permitan ofrecer un servicio de calidad? Interesante pregunta. Bueno, bien, varias cosas acá. Digamos que si bien desde la Dirección de Planeación se hace la asignación presupuestal, pues esa es una decisión de una parte de política pública. Hoy tenemos que decir que el presupuesto del SENA creció 1.8%. Eso quiere decir que va a ser claramente al finalizar el año significativamente por debajo de la inflación. Entonces, digamos, ese es nuestro punto de partida para asignar recursos. Segundo, pues desde luego parte también de las necesidades que cada área de la dirección nos plantea, de esos planes que sustentan y de las aprobaciones que es el Consejo Directivo Nacional. Y ya, desde luego, desde la planeación, tenemos una planeación de largo plazo que decíamos esta mañana, venimos articulando a través de lineamientos de plan de acción, que son esos planes prospectivos y esos planes territoriales que se hacen desde las regionales y los centros de formación, que en los lineamientos institucionales desde el año pasado quedó que los directores y los directores regionales deben priorizar esas apuestas de largo plazo, esos escenarios apuesta por la construcción del futuro, deben priorizar esas acciones en el plan de acción. Entonces queda atado al plan de acción, pero también quedó atado con los insumos que había al plan estratégico institucional. Entonces tenemos una planeación de largo plazo de 10 años, de mediano plazo con los planes estratégicos, que lo que deben hacer es profundizar ciertos enfoques del Plan Nacional de Desarrollo, pero nunca desviarnos de nuestro propósito y de nuestra misión como SENA. Y finalmente lograr una asignación, el seguimiento y el seguimiento a la ejecución, y esto está más en la dirección administrativa y financiera. Desde luego hay instrumentos, está el plan anual de adquisiciones, está ese seguimiento al plan de acción, hacemos seguimiento que es trimestral, ustedes saben, y que pues ahí podemos identificar muchas cosas, muchas asignaciones, y por ello también fomentamos esas centralizaciones cuando no se ejecutan los recursos. Y es un proceso continuo de estar revisando los indicadores de plan de acción, los indicadores de plan estratégico institucional, los cientos de indicadores que tenemos por 68 políticas públicas del Gobierno Nacional que apoyamos en los 18 COMPES, tenemos más de 56 acciones, y un continuo monitoreo de esas políticas, planes, programas y proyectos, pues desde luego nos permite redireccionar recursos, pero siempre partiendo, uno, de la política, y dos, de las necesidades, que son lo que tratamos de afianzar allí. En materia de privacidad y seguridad de la información, pues desde luego, esta mañana, y no voy a profundizar en eso, pero porque tuvimos bastante tiempo para profundizarlo, pero dijimos varias cosas. Uno, tenemos unos desarrollos en sistemas de información que van en ese camino de fortalecer la autonomía que no tenía el SENA en materia tecnológica, ¿cierto?
Entonces, en ese camino de fortalecer eso, pues hoy ya tenemos unos sistemas de información escalables, graduables, ajustables, en los que somos autónomos, en los que no tenemos que pedir permiso para hacer un ajuste al diseño, al desarrollo. Y pues desde luego tenemos allí unos retos inmensos de los que también hablamos esta mañana, pero que desde luego estamos en ese camino, estamos en un camino muy importante que es el camino de dejar todos los cimientos, autores, implementación de la norma en materia de seguridad y privacidad de la información. Ya decía el doctor David también, este tema de la inteligencia artificial nos pone el reto de pensarnos cómo es, pero también nos pone unos retos muy importantes en materia de seguridad y privacidad de la información, de derechos de autor, de propiedad intelectual, pues en ese camino también estamos andando con el sistema de información estadística, que unifique, simplifique y mejore todos los procesos que tenemos en materia de indicadores. Tenemos unas baterías de indicadores importantísimas que estamos tratando también de simplificar. También la simplificación de procesos de las que veníamos hablando, todos esos que mencionaba la doctora Claudia, que tenemos en compromiso, que tenemos documentados, que esa documentación se ha generado desde cada una de las áreas, pero que también estamos tratando de racionalizar y flexibilizar. Yo creo que eso en materia, tenemos unos retos en materia de gestión del conocimiento y la innovación, pero acá se hacen muchísimas cosas en esa materia. El mismo sistema de innovación y competitividad, pues allí tiene unos desafíos muy importantes, pero ha venido trabajando. O sea, el SENA siempre tiene mucho que mostrar porque lo viene haciendo. Tenemos que también lograr unificar toda esa información y darle valor para que pueda ser utilizada en todos los territorios, en todos los centros de formación, y desde luego ese es nuestro gran reto, agregar valor a esa información. Listo. Yo pienso que ahí también es importante, como decía la directora hace un momento, acerca de la oferta, territorializar todos esos instrumentos, esas herramientas, porque no se conocen. Pienso que la Dirección General tiene grandes avances, desarrollos, pero lo que uno ve muchas veces en las regionales y centros es que esas herramientas no se manejan y sería importante poder llevar este instrumento. Bueno, y en esa idea de fortalecer la parte tecnológica, tenemos a nuestro jefe de oficina, con el cual hemos venido haciendo un ejercicio bastante amplio de análisis de todo el tema de conectividad, de infraestructura, de equipos de cómputo, de mantenimiento, y hemos detectado como algunas situaciones dentro de la estructura que tiene hoy el SENA para atender esas necesidades. En esa idea, el ingeniero Juan Carlos, ¿qué intervenciones y transformaciones deben adelantarse en la oficina de sistemas, pero también en la estructura general del SENA que atiende todo este tema tecnológico a corto, mediano, largo plazo para concretar una transición tecnológica en el SENA permanente, confiable, oportuna y que le garantice funcionar de la manera más eficiente a la entidad? Sí, buenas tardes. Como les decía en la sesión de la mañana, yo vengo del territorio, sí, vengo del complejo sur de Itagüí. Ahí uno logra también identificar esas necesidades como tal, vividas, y eso es una gran enseñanza porque esto nos da aportes para avanzar, saber qué es lo que necesita el territorio nacional. Ahora bien, uno quisiera tener la varita mágica, resolver el problema ya, pero es un tema que, como sabemos que el control lo tenía a nivel de TI, el operador anterior, y desde ahí iniciamos un proceso de transición tecnológica. Eso fue finalizando el año anterior. Ahora bien, este proceso de transición tecnológica, para hablar un poco, entrar en contexto de lo que queremos a corto plazo, pues la palabra se centra en estabilizar. Nos hemos encontrado en estos momentos en la oficina de sistemas Cuerpo de Bomberos, apagando incendios, ¿sí? Así es que estamos tratando de suplir aquellas necesidades que los territorios y la dirección general pues, la estamos
estamos viviendo, ¿sí? Entonces, cuando inició la etapa de transición tecnológica, eso implicó una migración como tal, ¿sí? Una migración de aplicaciones que estaban, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, que servidores que estaban en tierra, por decirlo de alguna forma, y esos servidores de estas aplicaciones ya los tenemos en cloud, nube. Actualmente nosotros contamos con dos nubes, una de Azure y otra de OSI. Allí es donde actualmente se encuentran nuestras aplicaciones. Pero esto no es como dar un cortar y pegar, como esta información la paso a este repositorio y todo funciona. No, hay una serie de aspectos técnicos, de bases de datos, ¿sí? Una serie de sentencias de servicios que había que volver a reconstruir. Entonces allí es donde tenemos esa etapa en la que estamos ya identificando en esa estabilización de esos servicios como tal, que es lo que queremos lograr a corto plazo, ¿sí? Eso es para hablar pues así a nivel de la actualización tecnológica en cuanto al tema del cloud. Y hablando de la modernización de infraestructura de telecomunicaciones, hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con el servicio que nos provee el operador actual de conectividad, que es Internexa. Hasta cierta parte, eso se llama la última milla, y de ahí para adentro ingresa a los centros. Pero ¿qué es lo que ingresa allí a los centros? Hay un tema de computador, otros dispositivos allí en los cuales nosotros tocó hacer todo ese proceso de modernización tecnológica, que desafortunadamente el escenario ideal hubiera sido suplir 100% esas necesidades que tenían los centros en cuanto a dispositivos de AP, ¿sí? Switches de operación, pero no se logró, porque inicialmente no se logró tener toda esta cantidad de servicios, pero que nosotros tratando de estabilizar allí en una intervención, y quiero como aprovechar acá también el espacio, estamos haciendo una serie de trabajos que nos permitan estabilizar el tipo de la red, ¿sí? Porque estos equipos no están administrados directamente por nosotros, gran parte de este equipo, entonces estamos subiendo una especie de nube para nosotros tener control y así lograr más estabilización de la red. Ahí vamos a, entonces miren otra vez el término en este corto plazo es estabilización como tal, ¿sí? Pero paralelamente, detrás de lo que hay allí, paralelamente nosotros también lo que buscamos es asegurar la capacidad operativa necesaria, ¿sí? Para atender de forma efectiva los servicios críticos y esenciales del centro. Entonces, bien importante ese encuentro que vamos a tener de fortalecimiento TIC durante los días 4, 5 y 6, porque allí vamos a estar con el territorio. ¿Sí? Entonces vamos a identificar de pronto aquellos temas que ellos lo ven como prioritarios, que de pronto nosotros desde acá no lo logramos ver, hacer un trabajo articulado y buscar en pro de buscar soluciones. Ese va a ser el encuentro como tal, de buscar soluciones a diferentes asuntos que tenemos como tal. Bueno, entonces todo esto, como les indicaba, el éxito de la estabilización está en el monitoreo constante de los servicios y sistemas. Precisamente la mañana cuando terminé la intervención, me abordaron varios asistentes, hablaban de X cantidad de situaciones que han tenido, y yo les decía a ellos, canalicen toda esa información y como nosotros tenemos relacionamientos sindicales para poder hacer un seguimiento allí, porque a nosotros nos interesa tener esa información. ¿Por qué? Porque ese es el monitoreo constante que nos va a dar la estabilización, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos apuntando al corto plazo. En cuanto al mediano plazo, yo ya tendría que utilizar un término de consolidación tecnológica. Es decir, yo ya en la oficina de sistemas deja de ser bombero, pasamos a ser innovadores. Pues si tengo una línea base tecnológica, si ya la línea base tecnológica la tengo estable, tengo que empezar a innovar, ¿sí? Entonces, esa consolidación tecnológica y madurez operativa nos tiene que llevar a hacer un entorno tecnológico más inteligente. Ojo a esta palabra que es la palabra perfecta, proactivos,
¿sí? Adelantarme a, ¿sí? Y sostenible. Allá queremos llegar al mediano plazo, ¿sí? Aspectos claves que hay que tener en cuenta en este mediano plazo, ¿sí? Fortalecer el uso de inteligencia artificial, como lo observamos en la actividad en la mañana. Ya tenemos una línea base, una ruta definida, articulada con la dirección de planeación, ¿sí? Frente a estos avances que vamos a tener inicialmente en inteligencia artificial. Un tema que nunca dejará porque va muy de la mano con la norma de inteligencia artificial, ya sería un tema de la data, de una analítica, de análisis de datos avanzada, no es básico, porque ya cuando tienes un consolidado, una base, puedes llegar más allá mediante esa innovación. Entonces allá es donde tenemos que apuntar con una integración plena e interoperabilidad de aplicaciones. En la mañana teníamos una diapositiva bien importante donde pretendemos integrar varias aplicaciones, ¿cierto? SIGA, Dayana, y todo esto nos da, por poner un ejemplo, pues, con el tema de planeación, todo esto nos da unas bases sólidas para poder llegar allí y avanzar frente a estos temas. En cuanto al término de largo plazo, hay una frase bien importante acá, que es una innovación sostenible, ¿sí? Si yo mediante el tiempo voy avanzando y logro innovar, no voy a tener brechas, no voy a tener barreras. Por el contrario, si tengo una buena base, puedo atender las necesidades como tal bajo esta innovación. Entonces, las PIC del SENA, ¿sí?, evolucionarán hacia una operación basada en inteligencia institucional, ¿sí?, y automatización avanzada, siendo proactivos, es decir, anticipándonos a las necesidades institucionales. Hacia allá es donde debemos de llegar, ¿sí? Este ecosistema se basará en la gobernanza, ¿sí?, de datos, ¿sí?, datos de calidad, datos sólidos, ¿sí?, de interoperabilidad, buscando de alguna forma tener interoperabilidad con otras entidades como tal. Hacia allá queremos avanzar mediante la línea básica que pretendemos montar, ¿sí?, bajo una plataforma de innovación abierta y sostenible. Eso es lo que queremos avanzar a largo plazo. Muy bien. Importante fortalecer el talento humano Total. de la Oficina de Sistemas. Total. No podemos basar un aspecto de la estratégica en contratistas. Claro, es parte del ejercicio que vamos a tener el 4, 5 y 6, porque ¿de qué me sirve comprar, mejor dicho, tener, digamos así, 2 nubes y no las uso? Tengo que tener talento humano, ¿cierto? Y atender los servicios de la comunidad SENA como tal. Entonces el talento humano acá es fundamental y nosotros ya lo hemos vivido en el sentido de que tenemos diferentes áreas más a nivel de infraestructura de servicios TI, donde necesitamos personal especializado. Y de planta. Claro, total. Y de planta. Bueno, muy bien. Y para terminar este espacio que ha sido bien importante, nos gustaría escuchar de manera muy sucinta a cada uno de ustedes